En el Centro Cristiano Pentecostal amamos a Jesucristo. Así que somos la Iglesia de la Gracia, porque alertamos claramente lo que es el pecado, pero anunciamos con voz más fuerte que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. En Cristo hay perdón, restauración y abundante gracia y favor. Somos la Iglesia de la Biblia. Así que escudriñamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos la Iglesia de la sombra, porque somos un árbol que ante las inclemencias de la vida ofrece fruto abundante y fresco. Sombra delicada y serena a todo aquel que viene a reposar bajo nuestro regazo. Porque somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. mientras la comunidad local y mundial se une para hacer frente a la situación del coronavirus, el Centro Cristiano Pentecostal busca promover la salud en toda su comunidad. En momentos como este, no nos asociamos con el miedo, sino que elegimos apoyarnos en la fe y la esperanza, así como practicar la sabiduría y la seguridad, haciendo un esfuerzo para poder estar unidos y reunidos en un mismo sentir. Es por eso que a continuación te ofrecemos una serie de recomendaciones que debes cumplir para que usted y su familia se mantengan protegidos. Lava tus manos frecuentemente. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Contar con alcohol o gel antibacterial también es una excelente alternativa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga el distanciamiento social. Mantén al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente de aquellas que tosan o estornuden. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Este mensaje se llama No lo puedes olvidar. No lo puedes olvidar. Lo que vamos a ver hoy, no lo puedes olvidar. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28 dice así: No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? ¿Lo pueden leer allí o lo pueden leer en su Biblia? ¿En dónde? En el infierno. No podemos olvidar que el infierno existe. Y no nos tiene que dar miedo, porque el Señor Dios Todopoderoso hizo un camino para que nadie vaya para el infierno. Esa es la voluntad del Señor. El Señor no vino a condenar, el Señor vino a salvar. Pero no podemos olvidar que hay cosas que pueden matar el alma. Ahora, aquí el Señor nos dice, mira, no teman, no tengan miedo a aquellas cosas que pueden destruir el cuerpo. Y si nosotros hablamos de cosas que pueden destruir nuestro cuerpo, ahora la noticia número 1, cuídate del COVID. Todos estamos en cierta medida, unos menos, unos más, como asustados por el COVID, porque ay, que no me agarre. Pero al principio de la pandemia hubo en el mundo entero muchos predicadores que el mensaje central era: hay una plaga peor que el COVID, el pecado. Y es cierto, y es lo que nos dice la Biblia. Mira, sí tenemos que cuidarnos,
tenemos que cuidarnos porque el temor, en cierta medida, cierto grado de temor nos protege. Porque hay algunos que no tienen miedo a nadie, como Cool McCool, que aman el peligro. Uy, ¿quién se acuerda de Cool McCool? Que aman el peligro y resulta que se exponen a cualquier cosa. Tampoco es prudente exponerse a cualquier cosa. Nosotros tenemos que usar la cabeza, usar la inteligencia, usar la sabiduría y cuidarnos de las cosas que sabemos que podemos cuidarnos. Pero sin angustia y ansiedad. Que ese miedo, que ese temor no te consuma. Se supone que yo no voy a estar en Venezuela, en Caracas, a las 10 de la noche ya no es una buena hora, ni siquiera a las 8. Pero bueno, vamos a hablar de las 10 de la noche. Ya no es una buena hora para estar en la calle por ahí solo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, porque sabemos dónde estamos, qué es lo que está pasando y no vamos a salir por ahí a exponernos. Pero bueno, hubo una dificultad, alguien necesita algo y resulta que por cualquier circunstancia tenemos que salir a las 10 de la noche, por cualquier cosa que sea realmente importante. Bueno, en el nombre de Jesús, si me lo puedo evitar, me lo evito, pero si hay que hacerlo, para adelante vamos, en el nombre de Jesús. Entonces, de manera que la cuestión acá es que no nos dejemos atar por el miedo y el temor. Ahora, sí, tenemos que cuidarnos de las enfermedades. Pero oye, yo conozco, y seguro tú también, extremos de esta pandemia que estamos viviendo. Gente que realmente se cuidó al extremo y les dio COVID. ¿Conocen gente así? Sí. ¿Y por qué si se cuidó? Bueno, no sé, hay una teoría, al que le toca, y al que no le toca, no le toca. Bueno, la verdad es esa. Ahora, hay otra gente que no se ha cuidado tanto y no les da nada. No les da nada. ¿Y por qué? Bueno, porque sigue siendo real la teoría, al que le toca, le toca. Ahora, ¿quiere decir eso que entonces vamos a ir a exponernos y vamos a ser imprudentes y vamos a quitarnos la mascarilla porque ya nos vacunamos? Y si te puedes vacunar y sientes paz para vacunarte, está bien, hazlo, ¿sí? Hazlo, pero si sientes paz, ora, ya ustedes saben lo que les hemos dicho. Ahora, ¿vamos a salir entonces a no tener miedo y a exponernos? No, vamos a ser inteligentes. Y lo demás, lo que no podemos hacer nosotros, lo dejamos en las manos del Señor. Amén. Porque definitivamente no podemos controlar todo, pero no podemos dejar que el miedo nos ate. Ahora, hay algo a lo que la palabra de Dios nos dice: tengan temor de algo. De algo tienen que tener sumo cuidado. Temor, sí. Andarse con bastante precaución. ¿Qué? A lo que puede matar el alma, porque el alma, si está muerta, ¿a dónde va? Al final hay un día, hay un final para todos. Y hay un día que nosotros esperamos en donde todos los seres humanos vamos a estar delante de la presencia del Señor. De ese día nadie se va a escapar. Unos van a tener recompensa en vida eterna para estar siempre con Dios. Otros en ese mismo trono van a ser juzgados, y Dios no es injusto, van a ser juzgados justamente, pero van a recibir otro camino. Y el camino es el infierno, porque el infierno existe. No nos podemos olvidar. Y el infierno no es aquí. El infierno es un lugar en donde después que la persona muere o recibe ese juicio de parte de Dios, pues va a ir a morar si no ha entregado su vida a Cristo Jesús y ha guardado su alma. Esa es la verdad, no lo podemos negar. Ahora, hay algunas cosas que nos dice la palabra de Dios que pueden destruir el alma. Lo primero que tenemos que saber, y de eso hablamos la semana pasada, y ese mensaje ya está por YouTube, si no lo viste, pues revísalo si puedes por internet, la salvación.
La salvación está dispuesta para todos. Dios hizo un camino de salvación que se llama Cristo Jesús. Todo aquel, amén, amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por eso. Todo aquel que crea, que confiese sus pecados delante de Dios, no delante de ningún hombre, y confiese a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador y decida vivir para Él, ese será salvo. Amén. Y qué bueno que no depende de nuestras perfecciones. Pero la salvación no podemos comprarla, no depende de nuestra perfección o de lo que nosotros podamos hacer. Pero sí hay que cuidarla, hay que cuidar nuestra alma y nuestro corazón. Y aquí hay algunas advertencias y eso es lo que vamos a leer hoy. Fíjense, en Gálatas, si me acompañan, Gálatas 5, del verso 19 al verso 21, palabra de Dios, verdad absoluta. Dice que tienes que cuidarte, tenemos que cuidarnos de esto, de apartarnos de estas cosas, porque estas cosas destruyen el alma y pueden conducirte al infierno. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, es decir, infidelidad en el matrimonio, fornicación, es decir, actividades sexuales e inmundicias sexuales fuera del matrimonio. Dentro de la fornicación también tenemos inmundicia, toda clase de vicios. Lascivia. La lascivia son actividades o vicios prohibidos que conducen ¿a qué? A darle al cuerpo todo lo que el cuerpo pida. Usted no ha escuchado por ahí, yo no le hago mal a nadie, pero al cuerpo lo que el cuerpo pida. Pero usted sabe que este cuerpo necesita ser cuidado y necesita ser bien protegido y atendido. Y usted sabe que los vicios destruyen el cuerpo. Los vicios destruyen el cuerpo. El sexo es bueno, practicar las relaciones sexuales es bueno, es establecido por Dios, pero Dios puso un límite. El límite se llama el matrimonio entre un hombre y una mujer. Allí puedes disfrutar, ¿verdad?, de lo que es esa relación sexual entre hombre y mujer. Es lícito, es permitido. Eso está guardado y reservado para eso que se llama el santo y sagrado matrimonio. Amén. Ahora, fuera de eso, el Señor quiere que nos guardemos, ¿verdad?, puros, limpios. Y si no estamos casados, hay que guardarse para Él. Y uno sí se puede guardar. Aquí hay muchos buenos muchachos que se han guardado limpios, sin mancha, sin contaminación del mundo, hasta el día, ¿verdad?, de su boda. Y sí se puede, ¿verdad, Quilio? Que sí se puede. Él estuvo mucho rato soltero, hombre bonito, perseguido por las mujeres, pero hoy no vino la esposa. Y muchos acá. Ahora, hay fuerza y poder en el Señor para que puedas cuidarte para Dios y puedas ser santo en toda tu manera de vivir. Ahora, hay otra cosa que pertenece también a la inmundicia y a la lascivia, y es la pornografía. Mucha gente está atada a la pornografía. Bueno, pero yo estoy casado, pero está mal también. Porque entonces tú estás pensando no en la mujer que tienes o en el hombre que tienes, sino en la imagen que viste. ¿Ves? Eso es pecado. Eso es pecado. Ver pornografía es pecado. Participar de películas de esa clase es pecado. Eso es pecado delante del Señor. Es más, les digo, hay estudios científicos, nada tiene que ver con la Biblia, científicos que dicen que la gente que está expuesta a la pornografía se le reduce la materia gris. Y cuando yo leí todo ese estudio, dije, con razón. Ya entendí por qué hay tanta gente. Tú le explicas, le sacas los demonios, no entienden. La materia gris está. Ahora, ¿le vas a echar la culpa a Dios? No, es tu culpa. Pero en Cristo se redimen todas las culpas. O sea, lo bueno de esto es que en Cristo hay liberación y hay libertad. Pero tenemos que reconocer
¿Ves? Todo esto está en la Biblia para que tú reconozcas de qué estás o en qué estás fallando. Usted sabe que la comida puede convertirse también en un vicio. La comida puede ser un vicio y no todos los gordos son viciosos, porque cuidado con eso. Pero yo sí conozco gente que se comía 10 empanadas en la mañana. Eso es vicio. O sea, ya cuando hablamos de 10 empanadas, ¿y por qué estoy enfermo? Eso es vicio. O sea, tienes una atadura que debes reconocer y tienes que... Usted sabe que hay gente que come tierra. Esos son vicios. Hay gente que come el cemento. Eso es vicio. Hay gente que se come el esmalte de uñas. Eso es vicio. Todas esas cosas son vicios que están destruyendo el cuerpo humano. Y bueno, y no hablemos del cigarro, que ya sabemos que es un vicio que destruye el templo. Es decir, toda práctica que destruya el templo, que destruya el cuerpo, es pecado. Tienes que cuidarte el cuerpo. Hay gente que se puede tomar, usted sabe, la Coca-Cola no es pecado. No me digan porque la Coca-Cola es una de mis favoritas. Pero, sí, que nadie se meta con la Coca-Cola. Pero, si yo me tomo, yo sé lo que puede hacer la Coca-Cola, pero un vaso de vez en cuando o dos no hace daño, ya lo sabemos. Pero si yo me tomo, ¿verdad?, 1 litro de Coca-Cola todos los días y digo que sin Coca-Cola no puedo vivir, o Pepsi, o lo que tú quieras, eso es un vicio. Ahora, ¿es mala la bebida? No. Pero si yo no me puedo controlar, es un vicio, es un pecado. ¿Por qué es pecado? Porque estoy destruyendo el templo. Todo eso entra en lo que es inmundicia, todo lo que afecte el cuerpo del ser humano, porque Dios creó el cuerpo perfecto y te lo entregó a ti para que lo cuides. Tenemos que cuidarnos, amén. Cuando nos exponemos sin cuidarnos a cualquier cosa, pues estamos pecando y estamos, ¿verdad?, destruyendo y exponiendo el cuerpo, de manera que no le eches la culpa a Dios. Hay gente que le duele full la cabeza y no sabe por qué. Señor, yo he hecho de todo, pero te hiciste exámenes de sangre, dejaste de comer grasa, tienes el colesterol altísimo y por eso te duele la cabeza y sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, es pecado. Eso es pecado. Así que el Señor nos ayude a tomar conciencia de esas cosas que nos están haciendo daño. Amén. Eso es importante, entenderlo, saberlo, no olvidarlo. Bueno, inmundicia, lascivia, sigo. El verso 20 dice, idolatría, adorar otros dioses, idolatría, eso es pecado. Hechicería, llámese brujo, llámese santero, hechicería, llámese leer las cartas, llámese leer el café, llámese leer la mano, llámese como se llame, llámese, yo conocí a una evangélica que para atrapar al marido, en vez de tratarlo bien, ponía San Juan de cabeza amarrado en la pata de la cama. Y da risa, pero es grave que una evangélica use, ¿a quién? No era San Juan, me equivoqué de santo, era San Antonio. Sí, era San Antonio. Que dice la canción también, hay una canción de eso, ¿verdad? Sí. Cuando yo vi eso, yo lo vi. Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que tú no eres evangélico, no crees en Cristo? Trátalo bien para que tú veas que no se va a ir. Trátala bien para que tú veas cómo te va a amar y no se va a ir. No necesitamos ni hechicerías, ni brujerías, ni santerías, ni nada de eso. Porque hay algo establecido en la palabra del Señor, de manera que necesitamos entender. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira. Dice la palabra del Señor, puedes airarte, porque hay cosas que nos producen ira, pero cuidado lo que esa ira te conduce a hacer. Hay que tener cuidado, hay que desechar esa ira, esa rabia. Hoy más que nunca podemos ver gente llena de rabia. ¿Por qué? Por la impotencia, de no poder, de no hacer, de que no me salen bien las cosas. Deja la rabia
y ríndete al Señor Jesucristo. Él está dispuesto a ayudarte. Ahora, todas estas cosas son advertencias, nos dice la palabra de Dios. Ira, celo, contiendas, disensiones que son enemistades. Luego, herejías, envidias. Líbranos, Señor, de corazones envidiosos. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les digo, yo les amonesto, como ya te he dicho antes, dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas, fíjate que también está celos. Cuidado con tener celos unos de los otros. Cuidado con esas enemistades, cuidado, porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y estas advertencias son dichas para nosotros, para que podamos participar del reino eterno del Señor. La voluntad de Dios es bendecirnos, pero hay establecido en la naturaleza divina, en esta tierra, hay establecido leyes contra las cuales Dios no puede ir. Porque Dios nos dio la administración de nuestros cuerpos y de esta tierra a nosotros. ¡Wow, Señor, gracias! ¡Qué tremenda responsabilidad que el Dios de dioses, el Dios del cielo, nos ha entregado a nosotros la administración de mi cuerpo y de esta tierra! Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a limpiarnos porque en Cristo Jesús hay esperanza. Ahora fíjate, yo te quiero leer también lo que dice la lista de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro no que habla del fin del mundo. El mensaje principal de Apocalipsis no es el fin del mundo. El mensaje primordial, central de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús. Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de quién? De Cristo Jesús. Si en un examen te preguntan en el instituto bíblico de qué trata el libro de Apocalipsis, no digas fin del mundo. No es el mensaje central. Contiene algo, pero no es el mensaje central. Eso está claro. El mensaje central es la revelación de Cristo Jesús. Cuando lo leemos para encontrar a Cristo Jesús, vamos a ver una cantidad de cosas tan importantes que nos van a conducir al reino eterno de Dios. Ahora, hay una lista allí, y la lista en Apocalipsis 21:8 es: los cobardes, los incrédulos, los abominables. Y dentro de los abominables son los que practican la inmundicia, los que practican la lascivia, los que practican cosas contrarias a la naturaleza del cuerpo humano, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, brujos, santeros, paleros, como se llame, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el infierno, que se llama también el lago que arde con fuego y azufre. Es una realidad. Eso existe. Existe el cielo, existe la presencia divina de Dios, donde estamos esperando que un día Él venga a buscarnos para estar en su presencia. Pero esto nos advierte que hay que cuidar nuestra alma. Mira, ahora hay una preocupación tan grande en el mundo entero. La preocupación número 1 del mundo entero, después de no contagiarse del COVID, es la plata. Plata. Sí, necesitamos plata, lo necesitamos. Es verdad, es real. Pero el corazón de muchos se está desviando de lo que es realmente importante y están entrando en pleitos, en enemistades, en celos, en iras, en contiendas porque no obtenemos lo que quisiéramos obtener, porque queremos salir adelante, queremos que nos vaya bien, queremos y nos estamos olvidando de lo más importante que es cuidar el alma, cuidar el corazón, porque hay un día que espero yo que sea a los 90 años en que te vas a morir o que Cristo va a venir.
todos los seres humanos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y si practicamos los celos, la ira, la enemistad, la contienda, la borrachera, la hechicería, la idolatría, cualquiera de ellas, fornicación, inmundicia, lascivia, cualquiera de ellas, si no nos salimos de ahí, si practicamos esas cosas, lamentablemente vamos a ser separados de la presencia divina de Dios. Y al ser separados en la eternidad de la presencia divina de Dios, lo que queda es horrible sufrimiento. Esa es la verdad. El infierno no está aquí en la tierra. Hay un lugar que se llama infierno. Pero para todos los seres humanos, Cristo hizo un camino de salvación. Amén. Hay algo particular en lo que me quiero detener un poco más, y es en que Apocalipsis comienza su lista advirtiendo y diciendo los cobardes y los incrédulos, los que no creen. ¿Qué le pasó a Eva? Eva, ¿por qué la sacaron del Edén? Porque no creyó a la palabra de Dios. Ella creyó a la palabra de Satanás, que estaba representado en una serpiente. Como escuchó el informe del diablo, escuchó el informe de Satanás, dejó atrás el informe de Dios, que nos está diciendo esta mañana que tenemos que apartarnos de todas esas cosas, y escuchó el informe de Satanás porque todo el mundo lo hace. El mundo funciona así. Si no digo una mentirita, si no tengo cierta ira para defenderme y sacar las garras, el mundo funciona así. ¿Qué quieres que haga? No, nuestro mundo es el mundo gobernado por Cristo Jesús. Y en ese mundo, ¿quién me defiende? Es Cristo Jesús. Pero me va a defender si yo vivo conforme a sus reglas, a su reino, y me aparto y creo. Hermanos, hay que creer. Amén, hay que creer. Y la otra cosa que yo quiero decirte hoy, y quiero hablarte de los cobardes. Todos hemos sentido cobardía alguna vez en la vida. Levanten las manos. Sí. Bueno, hay otros que no. De verdad que hay clases de gente que no son cobardes. Yo sí puedo entender eso. Pero acá, ¿por qué manda los cobardes? En la misma lista de los fornicarios, de los adúlteros, de los mentirosos. ¿Qué es lo que pasa? Los cobardes. Vamos a ver, ¿quiénes son los cobardes? ¿O cómo se define esa palabra cobarde? Cobarde, que siente miedo. Uy, Pelé, yo siento miedo. A ver, ¿quién ha sentido miedo alguna vez acá? Oye, felicito a los que nunca han tenido miedo. Que sienten miedo ante situaciones difíciles o falta de valor para emprender acciones que conllevan cierto riesgo. Entonces, la primera definición que nosotros encontramos de la palabra cobarde es una persona que siente miedo o que no puede enfrentar o que no tiene el valor para enfrentar. Ahora, la palabra cobarde en la Biblia se describe como aquella persona que siente miedo y que no ejerce valor para enfrentar. Yo quiero decirte hoy que aunque nosotros sintamos que es un sentimiento normal, miedo, en el nombre de Jesús tenemos que apoderarnos del poder del Espíritu Santo de Dios y enfrentar con valor cualquier cosa que tengamos que enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que tener valor para saber perdonar. Hay que tener valor. Hay que tener valor para que cuando recibes montones de noticias de pastores que se están muriendo por el COVID, y yo le dije, Señor, yo no tengo valor. No es que no tienes valor, es que aunque sientes miedo, sí tienes valor. Para adelante en el nombre de Jesús. ¿Ah? O sea, aunque haya miedo, hay que enfrentar en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ah? Hay que enfrentar con valor los riesgos. Y esta es una época, aparte de salir de la casa, aparte de poder estar sentados, aparte de poder ir a trabajar,
¿verdad? Todo eso con valor en el nombre de Jesús. Aparte de eso, en todas las áreas, esta es una época de enfrentar cosas que nunca hemos enfrentado y de enfrentar retos que no hemos enfrentado con valor en el nombre de Cristo Jesús. Hay muchos negocios que vas a tener que enfrentar con valor. Y yo te digo hoy, aunque con miedo, ora, que el Espíritu Santo te va a guiar, pero ten valor. Hay gente que no sale del cascarón porque no tienen valor. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. De manera que hay que ejercer ese poder en el nombre de Cristo. Hay que tomar ese valor en el nombre de Jesús. Pero yo siento. Aunque sientas, tú ora, pide dirección al Espíritu Santo de Dios y agárrate de Él. Él te va a guiar a toda verdad. Hay que tener valor para confiar cuando el Señor nos dice, yo te voy a guiar a toda verdad. ¿Han leído eso en la Biblia? Sí, los cristianos lo hemos leído en la Biblia. La Biblia dice eso. La Biblia dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Hay que tener valor para confiar en estas épocas en donde todo parece que se está desmoronando, donde no hay seguridad ni firmeza en ninguna parte. Y déjenme decirles, la solución no es irse. La solución es buscar la voluntad de Dios para tu vida. No digo que a algunos que se fueron les está yendo muy bien, pero otros, como no buscaron la voluntad perfecta de Dios, se van por cobardes, huyen. Y esa es la tendencia, huir. No, cuando tú tienes un problema, tienes que salir del problema en el lugar. Bueno, amén, sí, gracias por el amén. Esa es la verdad, es la verdad. Tienes que pararte firme y salir del problema en el lugar. Mi primer bebé murió asfixiado de 1 mes y medio en la cuna. Y mucha gente me dijo, sal de ese apartamento en donde estás, sal de ese cuarto en donde se murió el bebé. No, yo tengo que superar la crisis donde pasó. Pero eso te va a dar la crisis donde pasó. Mi esposo se murió arriba de la cama, hablando conmigo. Me acuerdo que estábamos hablando del pasaporte que ese día teníamos, al día siguiente teníamos que ir a poner los dos la prórroga del pasaporte. Al día siguiente no, la semana siguiente, porque yo me acuerdo que la semana siguiente agarré mi solitario pasaporte y fui a que me pusieran la prórroga, con lloradera y todo, no importa. ¿Por qué? Porque tienes que superar lo que te pasó ahí. Eso es lo que ayuda a superar las crisis. Tú te agarras del valor, porque si tú siempre huyes, cuando suceden las cosas, huyes, siempre vas a estar huyendo porque siempre va a pasar algo. Todo el mundo va a enfrentar cosas, todo el mundo. Enfréntalas con valor. Mira, mucha gente que se suicida, no voy a entrar en detalles, pero yo creo que mucha gente que se suicida, a veces es por cobardía de no enfrentar la vida. ¿Por qué se suicidó? Porque no tenía plata para pagar. No importa, no tienes plata, agarra el chaparrón, enfrenta el chaparrón. Mira, si le debes algo a alguien, ve, humíllate, ora, Señor, tú sabes que no puedo pagar, pero ve, enfrenta a quien le debes, enfrenta con humildad a quien le debes, ponte a derecho, Dios te va a dar una salida, pero tienes que enfrentar tu situación. Mira, la Biblia habla de los estafadores. Parte de estafar es que tú pides prestado, tienes cara para pedir prestado y está bien, porque a veces necesitamos que nos presten. Pero cuando no puedo pagar, por favor, ten la cara para enfrentar, ten la humildad, la cara, el valor, deja la cobardía.
Porque la gente a veces no sale de sus problemas por cobardes. Si no puedes pagar, dile, no puedo pagar. Usted sabe que hay un hecho en las Sagradas Escrituras donde un deudor le debía a un rey grandes cantidades de dinero. Ese deudor fue a humillarse. No, yo no me humillo ante nadie. Bueno, estás mal. Estás mal y estás perdiendo bendición de Dios. Ese deudor fue a humillarse delante de ese rey, que era un hombre justo y recto. Y el rey, por misericordia y porque ese hombre fue a humillarse, ¿verdad?, a enfrentar su problema, a decir su problema, ese rey le perdonó la deuda. Se la perdonó. No puede pasar eso contigo, pero da la cara. Busca solución. Eso va a cerrar las puertas de maldición. Mira, yo sé que hay mucha gente en maldición, y no porque me dijeron, lo siento en mi espíritu y estoy preocupada por eso, porque yo estoy buscando en oración, ¿qué pasa, Señor, con nuestra gente si tú dices aquí que seremos bendecidos, seremos prosperados? No se trata de un país, de un sistema, se trata de que nosotros somos parte del reino de los cielos. Nosotros somos gente de Dios, gente que tiene que ser bendecida en cualquier circunstancia. Eso es el reino de Dios que vamos a tener para dar. Vamos a tener para dar, y no se trata de tener lujos, no se trata de tener superabundancia, no se trata de tener cosas que no necesitamos, pero se trata de que todas nuestras necesidades en Dios están satisfechas, porque es lo que dice la Biblia. O la Biblia es mentira o algo está pasando con los cristianos. Y en esa búsqueda yo he sentido que muchas personas, yo sé en el espíritu, que muchas personas están perdiendo bendición de Dios por no humillarse ante el otro, por no saber pedir perdón y por no saber enfrentar la deuda que tienen. Pero es que no puedo pagar. No importa, está bien, Dios sabe que no puedes pagar, pero da la cara. Da la cara. Humíllate. Y a lo mejor te va a decir, bueno, está bien, límpiame el frente de mi negocio y se reduce la deuda. Ah, no, yo no voy a hacer eso, porque yo nací para estar enfrente de un escritorio. Orgullo. ¿No es verdad que a veces sucede eso? Hay gente que quiere plata, y hay un hermano que me contó algo, ese sí me lo contó, pero no está aquí, podemos hablar de él. Miren. Él tiene un negocio y todos los días iban a pedirle cambures y él todos los días le daba cambures a la misma persona. Pero, oye, los cambures cuestan, a él le cuestan dinero. Entonces le dice, oye, hermanito, yo te voy a seguir dando cambur, pero bárrame aquí, por favor. Ay, no, yo no voy a hacer eso. Todo el mundo quiere la papa pelada, fácil. Usted sabe que eso son puertas de maldiciones a Satanás. Entonces vaya, busque cómo resolver ese problema. Usted va a recibir la bendición de Dios. Usted va a recibir respuesta de Dios. No sea cobarde, enfrente. Amén. Bueno, Señor, ayúdanos, Padre. Amén. Ahora, también dicen que un cobarde es aquel que perjudica o hace daño o habla mal de una persona por debajo. Esos que son tira la piedra, esconde la mano, son cobardes también. Y a eso también se refieren, a los que andan armando por detrás, ¿verdad?, asuntos, y después ellos no fueron. Esos son cobardes. También está descrito en esa definición de la palabra de Dios esa gente que actúa así, con cobardía. Entonces, si Yosmar me cae mal, yo tengo que orar por Yosmar y tengo que resolver mi problema con ella. Enfréntala. No, yo voy a ir con el amor de Dios en oración a resolver con ella. Pero no, lo que yo hago, empezar a hablar de lo que hace Yosmar mal,
a Clairé, a Geraldine, y empiezo a armar mi grupo para que todos vean mal. ¿A quién? A Yosmar. Y nunca le digo cuando Yosmar viene. Eso se llama cobardía. Usted sabe que también esos son puertas de maldición. Esos son puertas de maldición que hay que cerrar. Que el Señor nos ayude. Amén. O esos vecinos, ¿verdad? Que hablan, que tienen problemas con un vecino y con todo el mundo hablan mal del vecino. En vez de resolver el problema directamente con el vecino, en paz, en amor. Hay que resolver problemas, hay que cerrar brechas. Hay muchos agujeros abiertos en el reino del Señor, por donde los dardos del diablo se meten y estás perdiendo bendición de Dios por cobardía. Que el Señor nos ayude. Ahora, la cobardía tiene solución, tiene remedio. Cuando dice la palabra de Dios que los discípulos, el Señor le dijo a los discípulos, les dijo, miren, vayan allá al aposento alto y no se muevan de ahí hasta que ustedes sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y me llama la atención Pedro. Pedro era el gran cobarde. Pedro niega a Jesús por cobardía, por miedo, pero Jesús lo perdona. Cuando Pedro es ungido por el Espíritu Santo, Pedro es el primero que se levanta y en su predicación 3,000 personas, como 3,000 personas, se convierten y llegan a los pies de Cristo. Y uno piensa, gloria a Dios, ya a Pedro se le quitó la cobardía. Pero cuando tú sigues leyendo más adelante en la historia de Pedro, y esto lo vamos a leer, y creo que con esto y otro texto más terminamos por hoy. Mira, Gálatas 2:12, vamos a buscarlo. Por eso es que el Señor nos dice que hay que tener paciencia unos con los otros y no juzgar, no juzgarnos, porque solo Dios sabe. El gran Pedro, Gálatas 2:12. Mira lo que pasó con Pedro. Dice esa porción, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Si leemos desde el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, lo confronté, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo, cobardía de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también otros judíos. De tal manera que aún Bernabé era un personaje importantísimo en la iglesia de Jerusalén, un principal, que muchos confiaban en él. Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. De manera que aquí se compara la hipocresía, la cobardía es hipocresía, la hipocresía es cobardía. ¿Qué pasaba con Pedro? Pedro, cuando estaba con los judíos, hablaba mal de los gentiles y decía, no, yo no estoy de acuerdo con los gentiles. Los gentiles para ser salvos tienen que circuncidarse, tienen que cumplir las leyes judías. Y entonces los judíos aplaudían a Pedro. Pero Pedro entendía por la experiencia que ya había tenido antes con otros gentiles, Pedro ya había aceptado que los que no eran judíos podían ser salvos. Con Cornelio, Dios le dio una experiencia. Pero al enfrentarse a grandes grupos de judíos cristianos, tenía cobardía. Y decía, no, para que estos no hablen mal de mí, yo voy a apartarme de los gentiles. Cuando Pablo llega y ve que él está haciendo eso, que a uno les muestra una cara y a otros les muestra otra cara, y cuando los otros no están, se ríe con ellos. ¿Sí me estoy explicando bien? Y cuando los otros no están, se ríen con los otros. Y dice aquí, porque tenía miedo, tenía cobardía. Pablo lo enfrenta y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué clase de apóstol y cristiano eres tú? Ahora, ¿quién tenía razón? Tenía razón Pablo. De ahí en adelante, pues parece que las cosas se ordenaron y se confrontó esa hipocresía, ¿verdad? Y enfrentaron el problema
Y decidieron que tanto los gentiles como los judíos que creyesen en Cristo como único y suficiente Salvador, pues eran salvos. No tenían que pasar por las leyes judías. De manera que si nosotros encontramos a grandes hombres teniendo esta clase de comportamiento, ¿qué quedará para nosotros? El gran Pedro, y el gran Pedro siguió siendo el apóstol Pedro. Y Pablo siguió siendo el apóstol Pablo. Y Bernabé siguió siendo el hijo de consolación en la iglesia. Sí, una persona de importancia. Ahora, ¿qué te dice esto? Que el Señor entiende nuestros errores. Que el Señor nos sabe y nos conoce, pero que el Señor nos advierte y nos advierte esta mañana para cerrar puertas de maldición y para que se puedan abrir puertas de bendición, para que la bendición no se escape, porque a muchos se les está escapando la bendición por esta clase de cosas que no cuidan en sus vidas. Hay que cuidar todas estas cosas. El Señor promete proveernos, el Señor promete darnos salud, el Señor promete que en este Edén que nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos, aquí y ahora hay bendición para todo aquel que se acerca al Señor y la presencia de Dios en la vida eterna. Pero tenemos que limpiarnos de todas estas cosas que están destruyendo tu alma. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios, dice que el que teme, el temor del hombre, Proverbios 29, 25, el temor del hombre, la cobardía del hombre, el no enfrentar las cosas, les va a poner lazo, los va a amarrar. Pero el que confía en Jehová, el que confía en Dios, Señor, tengo este problema, tengo que enfrentar esta situación, ayúdame. Tengo que ir a pedir perdón, tengo que ir a solucionar el préstamo, tengo que ir a llevarme bien con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, mi esposa. Tengo que hacer. Ayúdame. El que confía en Jehová será exaltado. Amén. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo creen? El poder del Señor está dispuesto para ti. Lo que tengas que arreglar en tu vida, arréglalo. Arréglalo. Dios te da la capacidad, Dios te da la fuerza. Lo más importante es la bendición de Dios sobre tu vida. Que la bendición de Dios sobre tu vida no se escape. Que tu alma no esté mal delante de Dios, porque aquí y ahora en Venezuela hay bendición para los hijos de Dios. Para aquellos que creemos en el Señor hay bendición, pero hay que arreglar nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ponte de pie y en el nombre de Cristo Jesús, cierra tus ojos.